de Abancay es realmente bonito y, digamos, transmite historia y, por supuesto, es una institución fundamental para la democracia, pero el próximo pleno del Congreso de la República se va a realizar nada menos que en Trujillo, ¿no? La próxima sesión plenaria va a realizarse desde Trujillo y lo que sabemos es que los voceros del Partido Morado y del Frente Amplio al menos no van a viajar hasta esta ciudad del norte. Esa es la primera pregunta que le quiero hacer a nuestro primer invitado de esta noche, el congresista del Partido Morado, precisamente Gino Costa, integrante de la Comisión de Constitución, por supuesto, y la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que está en el ajo, como se dice. ¿Cómo está usted, don Gino? Gracias por estar con nosotros esta noche. Enrique, buenas noches. Muchas gracias a ti. ¿Por qué no Un van a gusto Trujillo? estar contigo nuevamente. Igualmente, ¿por qué no van a Trujillo? Porque, bueno, es complicado, llegar allá es riesgoso y no vemos la razón en realidad de un despliegue logístico de esta naturaleza. Estamos reuniéndonos bien de manera virtual con la presencia de la mesa directiva y los portavoces digamos, reunidos presencialmente en el hemiciclo. No vemos razón para tener que desplazar a los portavoces, a la mesa directiva y a una parte importante de los funcionarios del Congreso para tener una sesión, digamos, en Trujillo descentralizada. No es una mala idea, pero creo que en las actuales circunstancias no es una buena idea. ¿Qué le está pasando, antes de entrar y de volver a los temas puntuales, es un poquito qué está pasando con el feeling en el Parlamento? Usted lo acaba de describir muy bien. ¿A quién se le ocurre en estos momentos hacer un pleno descentralizado en Trujillo? Efectivamente, la idea es buena, como la idea es buena de ampliar o garantizar el 6% del PBI para el presupuesto de educación. Pero hay algo de sentido común, de racionalidad, Gino Costa, que no está funcionando en una parte importante del Parlamento. ¿Nos puede dar mayores luces del por qué está ocurriendo esto? Bueno, yo me imagino que tiene que ver, Enrique, con el hecho de que es un parlamento corto y que se enfrenta a unas elecciones de acá a menos de un año. Entonces hay cálculos electorales válidos que explican un poco conductas que no se entienden si no es en el contexto de, digamos, mirar a las próximas elecciones y al reto que una u otra decisión le puede otorgar a los congresistas, sea en las elecciones del 2021 o en las que vienen el 2022, porque también hay muchos colegas que me imagino que tienen puesta la mira en las elecciones regionales o municipales, ¿no es cierto?, alcaldías provinciales sobre todo, de manera que eso tiene mucho que ver. Si a eso le sumas la pandemia la tragedia que estamos viviendo y el tremendo dolor que está ocasionando en las familias peruanas que tienen problemas de desempleo gravísimo, escasez de recursos para sobrevivir y además, ¿no es cierto?, familiares y amigos en problemas, algunos de ellos fallecidos, y con el peligro alrededor de todos de contagiarnos. Entonces, es un escenario en el cual utilizar, digamos, la posición de representación que tenemos en el Congreso no es muy fácil, porque la tentación de hacerlo de manera un poco, digamos, populista, si tú quieres, se ha dicho, ¿no? Se utiliza esa palabra, es decir, no importa cuáles son las consecuencias de esto, pero tenemos que dar cuenta que estamos preocupados por la gente y que hay que ayudarlas, aunque eso tenga, digamos, efectos negativos en el mediano y largo plazo, ¿no? No creo que haya mala voluntad, digamos. Gracias por esa evaluación, Gino Costa, porque es importante hacerla desde adentro, además porque la población tiene que entender también lo que está ocurriendo y tiene que entender que el Congreso es una institución fundamental para el mantenimiento de la democracia. Lamentablemente estamos cayendo frecuentemente en una suerte de caricatura y en una suerte de círculo vicioso en el cual nadie quiere saber del Congreso, y eso además va conectado a las tentaciones que usted señala, porque de aquí a una tentación autoritaria puede haber muy poco, lamentablemente. Entonces, efectivamente, la responsabilidad
del Parlamento y encontrar un liderazgo es sumamente importante. Gracias por esa opinión y vamos a preguntarle ahora de la admisión de la denuncia contra el exfiscal de la Nación, Gonzalo Chávarri, en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. ¿Esto qué significa? Mira, yo creo que el Congreso ha corregido, porque la primera decisión que se tomó hace unas semanas fue dar trámite a una denuncia presentada contra Chávarri por la fiscal de la Nación, que fue casi en su integridad archivada por el Congreso anterior. Y entonces el nuevo Congreso le da trámite, pero aceptando el archivo del Congreso anterior. Y nosotros planteamos que eso había que revisarlo y se nos dijo que no se podía. Pero en realidad se ha podido porque se ha encontrado una fórmula. Un grupo de congresistas de Acción Popular, el partido al que pertenece el presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que dijo que no se podía, han hecho una denuncia contra Chávarri, presentando nuevos elementos probatorios y recogiendo la denuncia hecha por la fiscal de la Nación contra Chávarri, de manera que me parece que se ha encontrado una fórmula para poder investigar a Chávarri a partir de esta nueva denuncia. Este proceso, este trámite que se inicia, debería, digamos, resonar en la Junta Nacional de Justicia, que va a evaluar la suspensión del señor Chávarri para el martes. Evidentemente son procesos distintos, pero estamos hablando finalmente de un mismo caso, ¿no? Sí, yo creo en realidad que la Junta Nacional de Justicia está viendo otro proceso iniciado hace varios meses y lo que tiene que decidir es si en las actuales circunstancias, habiéndose demorado tanto por la pandemia, entre otras cosas, para resolverlo, corresponde que mientras continúa la investigación, ellos puedan tomar algunas medidas cautelares como suspender al señor Chávarri y al señor Gálvez de su posición como fiscales supremos, porque lo que están haciendo es utilizando el poder que tienen en las Fiscalías Supremas para defenderse y neutralizar el avance de las investigaciones anticorrupción. Esto ha sido evidente desde el principio y creo que le toca a la Junta Nacional de Justicia reconocer eso y tomar acción en la medida en que sus investigaciones van a durar todavía algunos meses para poder, digamos, suspenderlos mientras esas investigaciones concluyen. De lo contrario, pueden seguir utilizando el poder, como te digo, para frenar investigaciones y para eventualmente recuperar todas las posiciones en las Fiscalías Supremas, que son la instancia que dirige el Ministerio Público. Sobre todo porque, Enrique, tú sabes perfectamente que en los próximos días regrese el representante del Ministerio Público del Jurado Nacional de Elecciones y ese va a tener que ser reemplazado. Podría ser reemplazado o por uno de los investigados por pertenecer a los cuellos blancos para que conduzca, digamos, el Jurado Nacional de Elecciones en el próximo proceso electoral, lo que sería lamentable, o podrían enviar ahí a Pablo Sánchez, que es el fiscal supremo que viene investigándolos. Entonces, en cualquier escenario, claro, es oportuna un pronunciamiento de la Junta Nacional de Justicia, creo yo, para evitar que algo así ocurra. Tenemos urgencias, ¿no? Y no se debería entorpecer el proceso electoral por ese lado. La Fiscalía de la Nación ha tenido, digamos, actividad relacionada con el Congreso de la República porque se han presentado 2 denuncias constitucionales contra Héctor Becerril, contra el excongresista Jorge Castro y yo creo crucialmente, evidentemente por temas de coyuntura, contra Edgar Alarcón, que es excontralor de la República, preside la Comisión de Fiscalización, él es de Podemos, ¿no? Y claro, recordamos, porque somos un país a veces de frágil memoria, el señor Alarcón pues salió de la Contraloría en medio de un gran escándalo y de grandes cuestionamientos. Él ahora dice que esto es una vendetta política. ¿Cuál es su opinión al respecto y cómo evalúa el papel del señor Alarcón frente a una comisión tan importante como esta, ¿no? Alarcón pertenece a UPP, que es el partido de Antauro Humala. Exactamente, ¿no es cierto? Perdón. Hicieron campaña con una bandera anticorrupción, pero, digamos, no se les ha ocurrido mejor cosa que poner al frente de la Comisión de Fiscalización a una persona que tenía 6 investigaciones penales, 2 de las cuales han llegado ya al Congreso
¿no? Enviadas por la fiscal de la Nación, como tú has dicho, para que el Congreso dé luz verde para que esas investigaciones continúen. Es una prueba de fuego para la subcomisión de acusaciones constitucionales. Segundo, Enrique, tú dices que salió muy mal. No, no salió muy mal de la Contraloría. Fue destituido por el Congreso de la República por casi unanimidad. Solo un congresista se abstuvo. Bienvenido Ramírez, el congresista que representaba a Tumbes de Fuerza Popular. El resto de la comisión permanente unánimemente lo destituyó por falta grave. Entonces, es un sinsentido, un despropósito que él dirija hoy la comisión de fiscalización. Yo creo que con estas denuncias debería ahora sí dar un paso al costado. Nosotros en la bancada morada hemos presentado hace ya varios meses, no ha sido agendado para su discusión siendo un tema relevante, un proyecto para que personas congresistas, digamos, investigados por hechos graves como estos o con cuestionamientos éticos, no puedan ni presidir ni integrar comisiones como fiscalización, acusaciones constitucionales o ética que tienen que ver con la defensa desde el Congreso de la integridad pública. Y recordemos a la ciudadanía, efectivamente, mi lapsus, ¿no? Es UPP, el partido que patrocina al señor Alarcón y que de un lado pues iba con un sector antaurista, ¿no? Y de otro lado pues con el sector que patrocinaba al señor Vega Antonio, que antes ha tenido identidades electorales completamente pues disímiles, así que como que recordárselo también a la ciudadanía, vale la aclaración. ¿Qué hacemos con el tema de la inmunidad? Hubo pues un papelón, ¿no? De la Comisión de Constitución en términos de esta votación donde era inmunidad para nadie al final, sin pies ni cabeza, ¿no? Un desorden en términos de, otra vez, lo que la ciudadanía merece en términos de lo que debe ser una reforma constitucional. ¿Qué hacer de ahora en adelante? ¿Ya fue o todavía tiene futuro esta modificación? Enrique, en el marco de la reforma política habían dos reformas constitucionales pendientes, ¿no? Una esta que tú mencionas, y voy a comentarla, pero la otra es aquella que impide que personas con sentencia en primera instancia por delitos dolosos, es decir, delitos intencionales, puedan o candidatear a cargos de elección popular, alcaldes, gobernadores, congresistas o presidentes, o ejercer la función pública. Entonces, en relación con esta segunda reforma constitucional, la primera votación ha sido positiva y nadie la ha cuestionado. Entonces, ahí tenemos la excelente oportunidad de que el Congreso ratifique en segunda votación, ojalá que en el pleno de Trujillo, esta reforma constitucional que va a impedir que en las próximas elecciones gente con sentencia en primera instancia candidatee a cargo de elección popular y quiera ser congresista o presidente, ¿no? Ahí tenemos, digamos, un gol que meter como Congreso y ojalá que lo metamos pronto, porque esas son reglas que se aplican para el próximo proceso electoral. En relación con la inmunidad, la cosa está un poquito más complicada y lo primero que hay que hacer es lo que ha recomendado el Consejo de Estado ayer, donde participan el presidente de la República y el presidente del Congreso. Lo que se ha dicho, oye, paño frío, vamos a pensarlo bien, abramos un debate y una reflexión amplia y tomemos la decisión más adecuada, ¿no? Sería inoportuno en estas condiciones, con todas las críticas que la decisión del domingo ha recibido, que se ratificara esto, ¿no es cierto? Porque eso iría directamente al Tribunal Constitucional. Varios estarían dispuestos a presentar una acción de inconstitucionalidad, o sea que no creo que esa sea la solución. La alternativa quizá es regresar a la fórmula inicial de solo modificar la inmunidad de los congresistas, eliminándola o reformándola, votándola en primera votación ahora y ratificándola en la próxima legislatura que se inicia en febrero y termina en julio del 2021. Pero hay quienes dicen que esto no es tan sencillo porque habiéndose iniciado ya el proceso de reforma constitucional y con una primera votación, esto o se ratifica en segunda o inevitablemente va a referéndum. Entonces hay que pensar un poquito con cabeza fría para ver cuál es la mejor solución
ajustada, por supuesto, a lo que manda el texto constitucional. Pero mientras pensamos esto, podemos ir ratificando los impedimentos para que postulen quienes tienen sentencia a primera instancia y avanzar, Enrique, en algunas otras reformas políticas pendientes. Tenemos todavía que eliminar el voto preferencial, que no es una reforma constitucional, o sea que es una votación con mayoría simple, y tenemos también que regular el financiamiento de las campañas electorales y definir los procesos de democracia interna para la selección de los candidatos y candidatas de los partidos a las próximas elecciones. Esa es un poco la agenda de reforma política acotada que el Congreso tiene que definir en las próximas semanas, porque ya se convocaron las elecciones y no sería bueno que estemos cambiando las normas electorales, ¿no es cierto?, hacia septiembre, que es el plazo que tenemos para hacerlo. Las autoridades, sí. Definitivamente. Bueno, ojalá prime la sensatez, Gino Costa, y efectivamente lo que decimos, ¿no?, desde hace meses y años, ojalá este Congreso, digamos, hace meses, se enfoque en una agenda que finalmente redunde pues en favor de la democracia, que es lo más importante. Gracias por estar con nosotros esta noche. Gracias a ti, Enrique. Muy bien, vamos a ir a una pausa, pero vamos a regresar con la ministra del Ambiente, Fabiola Muñoz. Hay una controversia en torno al acuerdo de Escazú, que tiene que ver con la Amazonía. ¿De qué se trata esto? Se lo vamos a contar tras la pausa. Le damos la bienvenida a la ministra del Ambiente, Fabiola Muñoz, con quien vamos a conversar de un tema muy específico. ¿Cómo está, Fabiola? Muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Pero antes quiero preguntarle, por supuesto, de su evaluación de la situación del Perú ante la pandemia, ya pues cumplida pues prácticamente una semana del fin, ¿no?, de la cuarentena, y que estábamos viendo precisamente pues cómo iba a funcionar. ¿Cuál es su primera evaluación ante esta situación? ¿Vamos bien? Bueno, muchas gracias por la oportunidad de la entrevista y además por poder comentar que nosotros efectivamente hemos visto toda la evolución, todo el proceso de evolución de la pandemia, y también estamos viendo con optimismo que la reactivación económica se está dando y las personas, las empresas, los ciudadanos en general están mayoritariamente acatando los protocolos en esta nueva convivencia. Pero no bajemos la guardia, o sea, no se ha acabado la pandemia. Estamos en el proceso de descenso, un lento descenso. Hay algunas regiones que ya están caminando más rápido que otras en este proceso de descenso, pero hay algunas otras que todavía están en un proceso de ascenso, por eso se han mantenido condiciones especiales. Pero mayoritariamente y especialmente en Lima, nosotros queremos agradecer el esfuerzo que está haciendo la población en muchos casos para tratar de tener estas nuevas reglas, en esta nueva normalidad, en esta nueva convivencia, que nos sigan asegurando enfrentar juntos la pandemia. Y además de ello, recordar que no podemos bajar la guardia. Tenemos que seguir usando nuestra mascarilla, tenemos que seguir lavándonos las manos y manteniendo el distanciamiento social, que son muy importantes. Así es, eso hay que reiterarlo permanentemente. Ministra Fabiola Muñoz, el acuerdo de Escazú ha despertado cierta controversia. Usted firmó este acuerdo y los críticos señalan que básicamente pues el Perú estaría o correría el riesgo de ceder, entregar su soberanía en lo que se refiere a asuntos medioambientales, y se señala, ¿no?, puntualmente, eventualmente, a lo que sería el dominio pues del Perú frente o en su Amazonía. Por favor, explíquenos de qué se trata este acuerdo. A ver, muchas gracias de verdad por la oportunidad de explicar, porque yo he escuchado también y he leído algunas cosas que realmente son muy distantes de la realidad.
Primero que nada, lo que tenemos que decir es que el Acuerdo de Escazú es un instrumento, es un documento que varios países hemos discutido desde hace varios años atrás y que se suscribió en el año 2018 por parte del Ejecutivo, después de un largo proceso de discusiones, y que básicamente tiene como objetivo principalmente ayudar a que los países seamos más transparentes, seamos más participativos y más respetuosos de los derechos de todos aquellos que quieren realmente contribuir con la defensa del ambiente. Y en absoluto es entregar la soberanía y mucho menos el control de la Amazonía. Para nosotros, como país, y esto es una cosa muy importante que establece justamente el artículo 3 del Acuerdo de Escazú, es asegurar el principio permanente de soberanía de los estados sobre sus recursos naturales. Una cosa importante que hay que clarificar es que este acuerdo no es solo sobre Amazonía, que es siempre la duda, ¿no? Es general, y no entrega la soberanía de ninguna parte del territorio peruano. Yo he escuchado la cifra de que vamos a perder la soberanía sobre el 53% del territorio. Eso no es cierto, eso es absolutamente falso. Y yo de verdad invito a las personas a que lean el Acuerdo de Escazú y se den cuenta que más bien nosotros como país venimos liderando una serie de buenas prácticas para transparentar información, para hacer que los procesos participativos sean amplios, sean inclusivos, tengan pertinencia intercultural. Aplicamos ya en el Perú todo el sistema de consulta previa y más bien este acuerdo está basado en las buenas prácticas del Perú y queremos que los otros países de la región también puedan acoger estas buenas prácticas. Perú es un país líder en estos procesos participativos. Perú ha participado desde el principio en la construcción de este acuerdo y en absoluto estamos entregando ni soberanía, ni territorio, ni decisión, y mucho menos, ¿no es cierto?, nos estamos sometiendo a las decisiones que otros puedan tomar sobre parte de nuestro territorio como se ha querido hacer ver y no es cierto. Muy bien. Vamos a ir a una pausa, por favor, Fabiola Muñoz, vamos a ir a una pausa y regresamos con más en Cara a Cara. Ministra Fabiola Muñoz, para terminar, ¿por qué entonces sobre el acuerdo de Escazú que usted señala que no compromete en absoluto ni la soberanía del país ni por supuesto el control de su Amazonía, por qué la Sociedad Nacional de Minería se ha pronunciado en contra de la ratificación de este acuerdo? ¿Qué le diría, mejor dicho, usted a la Sociedad Nacional de Minería que señala que el acuerdo no toma en cuenta el desempeño formal peruano regulado, fiscalizado y controlado y tampoco repara en la real problemática ambiental del país, la que guarda directa relación con los nefastos efectos de la actividad informal e ilegal? Yo creo que estaban hablando de cosas diferentes, ¿no? O sea, a ver, ¿por qué es importante y qué establece Escazú? Establece transparencia en el tema ambiental, fortalece el Estado de Derecho y eso es una herramienta fundamental para luchar contra la corrupción. En el proceso peruano, ¿no?, nosotros hemos aprendido que mientras más transparencia, mientras más información tenga la población, se pueden prevenir los conflictos. Y yo creo que esa es una lección que la Sociedad Nacional de Minería también ha aprendido a lo largo del tiempo. Entonces, es importante entender que este acuerdo no está yendo en contra de las inversiones. Es más, la OCDE, dentro de sus recomendaciones, establece que deberíamos de suscribirlo, deberíamos avanzar en esta línea, y creo que ahí es donde está el kit del tema, ¿no? O sea, hay quienes creemos que la lucha contra la corrupción no es solamente un tema del Poder Judicial o de una empresa o de un funcionario público, no recibir una coima. La lucha contra la corrupción es más información, es más transparencia,
Y en los temas ambientales es fundamental. Este acuerdo fortalece la posición del Estado peruano, no la debilita. Y creo que las empresas en líneas generales deberían entender mejor que si protegemos a los defensores ambientales, si damos derecho a la participación, si tenemos más transparencia, vamos a prevenir los conflictos. Este acuerdo tuvo opinión favorable del Ministerio de Energía y Minas, del Ministerio de Economía y Finanzas, del propio Ministerio del Ambiente, por supuesto, de Cancillería. Creo que ninguno de estos sectores estaría en contra de la inversión. Al contrario, nos parece sumamente importante, pero siempre una inversión sostenible. Y mi pregunta sería, ¿de qué lado quieren estar los empresarios? ¿Del lado de la poca participación, de la poca información, o del lado de la transparencia, del lado de la prevención de los conflictos, del lado de una sociedad más inclusiva? Perfecto. Con esa pregunta, entonces, gracias Fabiola Muñoz por su participación en Cara a Cara. Y con esa pregunta cerramos esta edición, cerramos esta semana y le damos el pase a nuestros compañeros Lucho Trizano y Carolina Salvatore, que nos traen todas las novedades deportivas y un excelente fin de semana también para ustedes, compañeros. Buenas noches. Gracias.